Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a nuestra apertura de transmisiones hoy 20 de abril del año 2015. Gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Le da la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Vamos con lo más relevante de los titulares de este día en la agenda del Papa Francisco, la Santa Sede, la Iglesia Católica en el mundo. Los principales titulares en nuestra región de Tijuana y sus municipios nacionales e internacionales. El Papa Francisco en el Regina Coeli al inicio de la semana. El testigo es uno que ha cambiado de vida. Buscaban la felicidad, el Papa por el naufragio del barco en Sicilia. La formación es el mejor antídoto contra la marginación, el Papa a los universitarios. Que budistas y cristianos trabajen juntos para contrarrestar la esclavitud moderna. El Papa Bergoglio, ayuda material y espiritual a los jóvenes necesitados en el mundo de hoy. Los cristianos perseguidos son un fracaso de la Organización de Naciones Unidas, lo dijo el observador permanente Vaticano. El Papa Francisco recuerda la figura del rabino jefe de Roma, Eliot Toaf. Denunciar y combatir las nuevas formas de esclavitud, el Papa a la Pontificia Academia de las Ciencias. El Papa Francisco canonizará a Fray Junípero Serra en Washington. El Estado Islámico es un cáncer, denuncia el obispo de Irak en Congreso. Todos somos nazarenos. Lo más relevante en las principales portadas de los diarios de nuestra frontera en Tijuana y sus municipios. Incrementa índice delictivo en Tijuana. Lamenta el arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, el bullying a la comida china. 78 locales podrían cerrar después del caso del restaurante de comida china Longin City. Continúa en paro indefinido en educación básica la sección segunda del CENTE. No han disminuido las repatriaciones en el tema migratorio en el 2015. En San Diego, parques y patios quedarán secos con nuevas restricciones sobre el uso del agua. Nacionales, realizará el Instituto Nacional Electoral el primer foro, las plataformas electorales del 2015. Buscarán incentivar la participación ciudadana en las políticas públicas. Internacionales, casi 950 las víctimas por naufragio en el canal de Sicilia. Internacionales, el Estado Islámico ejecuta a cristianos etíopes capturados en Libia. Huyen 90,000 civiles por avance yihadista en provincia de iraquí de Anbar. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. De manera especial, un saludo cordial a cada uno de ustedes.
Para mí es un gusto poderlos acompañar como siempre en la visión humana de la noticia, con los rostros, las historias y las personas que van tejiendo día a día nuestra formación e información. Vamos con lo más relevante de este inicio de semana. Testimoniar, dijo el Papa Bergoglio. Los cristianos estamos llamados a dar testimonio, lo recordó el Papa Francisco antes de la oración del Regina Coeli, como se reza durante el tiempo o la cincuentena pascual, al inicio de este tercer domingo de Pascua, cuando se asomó a la ventana del Palacio Pontificio ante miles de fieles que le recibieron con una gran ovación. El obispo de Roma recordó que en la liturgia del día aparece en 2 ocasiones la palabra testigos. La primera en los labios de Pedro con la curación del paralítico. También Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Era la lectura de Hechos de los Apóstoles. Y la segunda ocasión, la palabra testigos aparece en los labios de Jesús resucitado ante los discípulos. Ustedes son testigos de todo esto. Así se mostró el Papa Francisco, explicando con el fin de que su resurrección llegara a todos mediante su testimonio, como Jesús mismo lo dice: ustedes serán mis testigos. La Iglesia tiene el deber de prolongar en el tiempo esta misión. Cada bautizado está llamado a testimoniar con las palabras y con la vida que Jesús ha resucitado, que está vivo y presente en medio de nosotros. Pero el Papa Bergoglio se preguntó, en medio del mundo del siglo de hoy, 21, ¿qué es testimoniar? Testimoniar es ver, recordar y contar. Son 3 verbos que describen la identidad y la misión, explicó el Papa, y puntualizó: cada cristiano puede convertirse en testigo de Jesús resucitado, y su testimonio será más creíble cuanto más brille el modo de vivir el Evangelio alegre, valiente y no dejándose llevar por la comodidad y la vanidad, porque así se convierte uno en sordo y ciego ante la pregunta sobre la resurrección de tantos hermanos. Continúa la situación dramática por esta realidad que se vivió en un naufragio del barco en el canal de Sicilia, en Italia. Después de la oración mariana de este domingo, el Papa mostró su más sentido dolor ante el accidente del barco naufragado en aguas sicilianas al sur de Italia, por el que se teme la muerte de cientos de personas inmigrantes que tenían la intención de buscar una vida mejor, buscando la felicidad, dijo el Papa Francisco. El Papa Bergoglio asegura su oración por las víctimas, los familiares, y apeló a la comunidad internacional a evitar que se repitan tragedias como estas. En las palabras del pontífice dice: están llegando en estas horas noticias relativas a una nueva tragedia en las aguas del Mediterráneo. Una embarcación cargada de migrantes naufragó anoche a unas 60 millas de la costa líbica y se teme que haya centenares de víctimas. Expreso mi más sentido dolor ante tal tragedia, aseguró el pontífice, y asegura para los desaparecidos y sus familias la presencia en comunión y en oración. En la Internacionales profundizaremos más esta nota. Vamos con más a través de Radio Vaticana. La formación es el mejor antídoto contra la marginación, lo dijo el Papa a los universitarios. Se celebró la 91 jornada de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y por este motivo el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, escribió un mensaje en nombre del Papa Francisco dirigido al cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán y promotor de dicha universidad, donde agradece el trabajo que realiza este centro de estudios que nació en 1921. En su carta, el cardenal Parolin realza la figura de los profesores y de las instituciones académicas católicas que han sabido ofrecer una formación integral a los estudiantes del mundo y asegura que este objetivo solo se consigue con centros que estén en la constante búsqueda de la verdad y los recursos de la razón a la luz de la fe. De este modo, añadió que en la universidad también se debe de forjar el antídoto contra toda marginación y responder a los desafíos de hoy
que pueden hacer desde las aulas universitarias. Vamos con más, porque el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso felicitó a los budistas por la fiesta del Vesak, con el mensaje titulado Budistas y cristianos juntos para contrastar la esclavitud moderna. El texto fue firmado por su presidente, el cardenal Jean-Louis Taurin, y por su secretario, el padre Miguel Ángel Ayuso. El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso se explica que esta celebración budista, que conmemora el nacimiento, iluminación y muerte de Gautama Buda, es la ocasión para ser cercanos a quienes sufren y para renovar el compromiso de llevar consolación y felicidad a través de actos de amistad y de compasión. Citando el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz del día 1 de enero de este año, no esclavos, sino hermanos. Vamos con más. El Papa Francisco invita a la ayuda material y espiritual a los jóvenes necesitados en el mundo de hoy. Impulsar la revolución de la ternura de Jesús y el apostolado de la escucha como discípulos y misioneros en su iglesia ante los desafíos y pobrezas de hoy que nos interpelan. El Papa Francisco alentó a la Asociación Católica Internacional al servicio de la juventud femenina. Con su cordial bienvenida, agradeció la importante misión de los jóvenes en el mundo y de manera especial expresó su gratitud por su generoso compromiso en el servicio a los jóvenes que viven en situaciones de precariedad y de sufrimiento. Ha dicho que los mismos jóvenes pueden abrir la ruta y el camino a los desafíos que tienen que afrontar, suscitar nueva creatividad para ofrecer la ayuda material y espiritual que necesitan. Sí, es una verdadera felicidad servir a los demás, dijo el Papa Bergoglio en su mensaje a los jóvenes. Vamos a una pausa, regresamos con más en la visión humana de la noticia. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, donde quiera que usted se encuentre. Un saludo cordial de parte de todo el equipo de Koinonia Radio. Continuamos con más. Los cristianos perseguidos son un fracaso de la Organización de Naciones Unidas, lo dijo el observador permanente vaticano ante las Naciones Unidas, Monseñor Bernardito Ausá. La persecución de los cristianos a nivel global, una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, es el título de la conferencia que se llevó a cabo el fin de semana en la sede de las Naciones Unidas en New York. Según la Santa Sede, intervino el observador permanente vaticano ante las Naciones Unidas, Monseñor Bernardito Ausá, quien indicó en Radio Vaticana indicó más bien, que el religioso recordó los duros llamados del Papa Bergoglio a la comunidad internacional para que no permanezca muda e impasible ante crímenes inaceptables. Los mártires de hoy, observó el pontífice, son más numerosos que en los primeros siglos, en Irak, Siria, Nigeria, Libia, Kenia y en las regiones del subcontinente asiático, dijo Monseñor Ausá. La tierra ha sido literalmente regada con sangre. Hemos visto imágenes bárbaras de cristianos coptos decapitados en Libia, iglesias llenas de gente al explotar durante las celebraciones litúrgicas, bombas auto en Irak, Nigeria, Pakistán, antiguas comunidades cristianas expulsadas de sus casas en la llanura del Nínive y estudiantes cristianos ajusticiados en Kenia. No es posible ni tolerable, dijo el observador permanente ante las Naciones Unidas. Continuamos con más. El Papa Francisco ha enviado una carta al rabino jefe de la comunidad judía de Roma, Riccardo Di Segni, con motivo del fallecimiento ayer, a los 99 años de su antecesor en ese cargo, el rabino Elio Toav, cuyo texto se produce por los medios vaticanos. Leo alguno de los parágrafos o de los parte del mensaje que dirigió el Papa Francisco.
Le expreso mi sentida participación con el luto de los familiares y de la entera comunidad judía de la capital por el fallecimiento del rabino Eliot Toav, que fue durante mucho tiempo guía espiritual de los hebreos en Roma. Denunciar y combatir las nuevas formas de esclavitud del Papa a la Pontificia Academia de las Ciencias. Estoy muy agradecido por lo que esta academia realiza para profundizar el conocimiento de las nuevas formas de esclavitud y erradicar la trata de seres humanos con la única intención de servir al hombre, especialmente a las personas marginadas y excluidas. Así lo dijo el Papa Francisco en la 21ª sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, reunidas desde el fin de semana hasta el día de hoy para debatir sobre uno de los temas fundamentales, que es la trata de personas. El próximo 23 de septiembre de este año, durante su viaje a los Estados Unidos de América, el Papa Francisco presidirá la ceremonia de canonización del beato franciscano Junípero Serra, la ceremonia de canonización del fraile franciscano y misionero español, quien fundó en 1700 diferentes misiones católicas en Alta California y fue beatificado en 1988, se llevará a cabo en la explanada del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., según informó el padre Federico Lombardi. El anuncio se realizó en la oficina de prensa de la Santa Sede durante una rueda de prensa para presentar la jornada de reflexión con el tema Fray Junípero Serra, apóstol de California, testimonio de santidad. Vamos con más. Monseñor Bashar Mati Wardá es el obispo de Erbil, Irak, una de las diócesis más atacadas y que más refugiados cristianos ha acogido en los últimos años, debido a la persecución del Estado Islámico que él califica como un cáncer. Así lo dijo, así lo explicó Monseñor Bashar Mati en una entrevista concedida a la agencia Así Prensa en el marco del Congreso Todos Somos Nazarenos, realizado en Madrid del pasado 17 al 19 de este mes. La mentalidad fanática, dijo Monseñor Bashar Mati, de el ISIS no es un fenómeno nuevo. Siempre ha existido, solo que ahora ha aumentado por el caos que se vive en ese país y por las redes sociales. Además, el obispo Monseñor Bashar Mati de Erbil, Irak, destacó que el Estado Islámico no es un fenómeno que afecta solo a Oriente Medio, sino que se trata de un fenómeno global en el que todos deberíamos estar interesados por la situación de desestabilidad, tanto europea como en los 5 continentes del mundo. Vamos con lo más relevante en los titulares de nuestra entidad. Abrimos con El Sol de Tijuana, artículo de Juan Miguel Hernández. Incrementa índice delictivo en Tijuana. Y de verdad es un dolor y es una tristeza que continúen las situaciones de desgracias, sobre todo de homicidios cercanos en nuestras calles. Al inicio del presente año, la incidencia delictiva en la ciudad presentó una tendencia a la alza, según revelan las últimas cifras reveladas por la subsecretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. De acuerdo a las estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hasta marzo pasado en Tijuana se habían registrado 10.352 crímenes, de los cuales 1.087 fueron perpetuados con violencia, 3.430 sin ninguna clase de agresiones, mientras que el resto corresponden a delitos patrimoniales. Uno de los delitos que presenta tendencia a la alza es el homicidio, que conforme ha ido transcurriendo el año, ha ido aumentando el número de víctimas, y esto es importante porque enciende el foco rojo de atención y de seguridad para todos. En enero hubo 24 ejecuciones, febrero 36, marzo 37. Esto realmente nos pone en alerta a todos, no para tener miedo, sino para cada uno colaborar desde lo que tenemos, desde lo que hacemos, desde donde estamos. Vamos con más, porque el arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, lamenta mucho la situación también que se vive con este tema que ha capturado las portadas ya desde hace semanas respecto a la comida china. Él mismo dice que no se puede culpar a todos por la situación que pasó, por lo que se encontró, la situación del cane en un restaurante concreto de este tipo de alimentos. Lamentó
que se dé esta especie de bullying en contra de incluso estudiantes de origen asiático en escuelas locales. Reconoció que los mexicanos somos muy dados a reacciones espontáneas, pero es importante también reconocer que es una comunidad trabajadora y que no se puede culpar a todos por lo que pasó en 2 o 3 restaurantes, y obviamente las autoridades tendrán que hacer su corresponsal o su trabajo respecto a esta situación. Dijo que una de las características de la oración es que el Señor nos llena siempre de bendiciones a través del trabajo, que el trabajo es una bendición, lo recalcó el arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, a quien enviamos cordiales saludos desde la visión humana de la noticia a través del equipo de Koinonia Radio. Dijo que el trabajo es la base de nuestro sustento y esto afecta a muchas personas que también están directamente o indirectamente trabajando para estos negocios. Es lamentable, sigue la situación en esta misma realidad, a casi 2 semanas de que se descubriera que presuntamente en un restaurante de comida china de la ciudad ofrecía carne de cane a sus clientes. La afectación sigue siendo mayúscula entre los propietarios de este tipo de establecimientos, que reportan pérdidas de hasta un 90% en sus ventas y el posible cierre de 78 locales. Esto es realmente tremendo, porque no solo implica el hecho del alimento, sino cuántos de los empleados están en estos restaurantes, proveedores, todos los que de alguna forma representa en todos los ámbitos. Un restaurante no solamente es la comida, se surte el gas, electricidad, se da empleo, etcétera. Serían muchísimas los elementos, y bueno, ahí está esta situación que ojalá también los medios locales, los medios de comunicación, se dé sobre todo la apertura también a ver otros ángulos de esta situación, que no se puede concentrar solamente en una realidad tan dura y tan crítica por una situación que pasó y que no se justifica, y que las autoridades tendrán que hacer lo suyo, pero no una generalización. Paro indefinido en educación básica. A partir de hoy lunes, el paro de actividades propuesto por la sección segunda del sindicato de trabajadores de la educación cubre la totalidad de la jornada, una situación que mientras que los trabajadores de la sesión 37 solo suspenderán los viernes, pero siguen siendo rehenes, por así decirlo, los estudiantes, que un día es un día y un día sin clases es un día sin clases. Y los mismos profesores a veces lo dicen, cuando el pequeño falta a la escuela, dicen, bueno, por una enfermedad o por lo que sea, falta es falta, ¿sí? Y no está, porque pues no podemos estar ahí como en fantasmas recibiendo la educación. Pero es un punto que continúa. Vamos con más. No han disminuido las repatriaciones, por lo menos en el primer trimestre de el año. Unos 15,000 mexicanos fueron regresados a este país a través de Baja California. En San Diego, el alcalde Kevin Falconer anunció el día de hoy una serie de restricciones e incentivos en cuanto al consumo del agua, los cuales ayudarán a la ciudad a cumplir los nuevos mandatos estatales de uso que fueron incitados debido a una fuerte sequía de 4 años, pero al mismo tiempo se menciona la situación de los parques y de los patios, sobre todo de las zonas verdes que necesitan el agua. Vamos con las nacionales. Con el tema participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia, el Instituto Nacional Electoral realiza hoy el primer foro de análisis, las plataformas electorales 2015. Es un ejercicio para debatir propuestas e informar a la ciudadanía para un voto razonado el próximo 7 de junio. Vamos con más. La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana anunció una agenda de trabajo para el mejoramiento de las capacidades, conocimientos, habilidades y gestión de organizaciones de la sociedad civil. Continúa la situación. Las autoridades italianas informaron que la cifra de víctimas por el naufragio registrado entre la noche del pasado sábado y el domingo en el canal de Sicilia puede rondar más o menos las 950 personas, según el testimonio de uno de los 28 supervivientes. Hasta aquí nuestra información. Bendiciones. Damos paso a Koinonia Ágape y en punto de las 7 de la noche, la celebración eucarística. Dios los bendiga. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana
de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.